Noches, ¿cómo están? Baruch Hashem, es un gusto estar todos juntos nuevamente aprendiendo sobre las maravillosas enseñanzas que nos entrega la Torá, la manera en las que Akadosh Baruj Hu, el Santo Bendito sea, nos habla a todos y a cada uno de nosotros. Y bueno, sobre todo porque es importante desarrollar estos temas, porque a veces nosotros, nos dice el Rabí Aria Kaplan, no estamos atentos a identificar de qué forma se manifiesta el creador. De hecho, si usted recordará, ahí en el Tanaj está la historia de Elías, quien precisamente al huir de una persecución que él vivía producto de la reina de los profetas de Baal, él menciona que escuchó un gran estruendo, un fuerte terremoto, sin embargo, pues ahí no se encontraba la presencia del creador, sino en la pasividad. Y es que muchas veces cuando nosotros hacemos plegarias y aparentemente tardan en ser respondidas, creemos que ya no pasa nada. Llegamos a suponer que nuestra plegaria no fue respondida porque probablemente no estábamos nosotros destinados a recibir determinada bendición. Sin embargo, sabemos que la Torá jamás dice ello. En ningún momento dice, no hay ningún pasuk en el Tanaj que diga, si el creador no te lo da es porque no lo necesitas, ¿verdad? Creo que Baruch Hashem hemos tenido la oportunidad de leer la Torá, el Tanaj y el Zohar, y en ningún texto aparece eso. Todo lo contrario, menciona constantemente Boreolam, pide y se te dará. Menciona que si nos deleitamos en él concederá las peticiones de nuestro corazón. La Torah está llena de muchísimas bendiciones y volvemos a mencionar, en ninguna de ellas dice, no voy a responder, ¿verdad? Sino todo lo contrario. Parece que a veces la respuesta viene, pero nosotros no logramos identificar de qué forma nos está respondiendo la gran divinidad. Y es que también precisamente este gran rabino, este gran maestro cabalista, Aria Kaplan, explica que cuando nosotros accedemos a los universos superiores, pues el lenguaje común, el lenguaje cotidiano que nosotros utilizamos no está ahí presente. Y todo lo que se observa generalmente se manifiesta a través de colores, aromas, símbolos y números. Bien, entonces, ¿qué sucede cuando entramos a esos universos? Bueno, si nosotros no estamos familiarizados con ellos, seguramente va a ser un tanto complicado entender qué es lo que realmente significa no solamente cada una de las escenas que pudiésemos nosotros estar observando, sino también lo que debemos de hacer, que es precisamente lo más importante. Y bueno, pues esto es lo que nos permite precisamente desarrollar este tema en este mes, que pues prácticamente es el 11º. Debemos de recordar algo muy importante y esto, si Hashem permite, lo vamos a poder aprender todavía de forma más amplia en la clase del domingo, cuando hablemos sobre la influencia cabalística de la conciencia colectiva, es decir, de qué forma nosotros podemos aprovechar la emanación energética, el estado de conciencia colectiva de un grupo de personas sin importar el credo para que éste nos favorezca a nosotros. Mencionábamos en alguna clase, creo que fue en la de física y mecánica cuántica, que cuando se arrojaba la moneda ahí en la Universidad de San Petersburgo para observar qué ocurría cuando se deseaba cara o cruz, que cuando no había ninguna intervención de decreto a través de las palabras, pues las monedas caían con una variante mínima, 48%, 52%, en las variantes, pero que cuando este grupo de 100 alumnos en medio de ese salón comenzaron a mencionar ya sea la palabra cara o cruz, el porcentaje era muy evidente, desde un 78 hasta un 82%, es decir, que lo que dice la palabra humana tiene la capacidad de impactar en el resultado. Entonces, volvemos a mencionar por qué es importante esto. Bueno, porque mucha gente de pronto espera precisamente ciertas fechas en donde busca que algo se manifieste o algo ocurra. Y realmente la información maravillosa no se encuentra implícita en el día en sí, sino el grupo de personas que se reúnen, porque esto sería similar a hacer el Shabbat. Si nadie hiciera Shabbat, seguramente la influencia
de bendiciones que hay en todo el mundo sería mínima, pero si se concentrasen en algún otro día, podrían darse cuenta de que también hay un resultado. Entonces, estas son pues prácticamente leyes de la física y lo que nos enseña precisamente el experimento de la rendija, según la mecánica cuántica, ¿verdad? Que cuando el observador es consciente de lo que está haciendo, en ese momento tiene la capacidad de modificar toda su realidad. Sin embargo, pues cuando no hay conciencia, cuando no se conocen esas llaves, pues prácticamente no ocurre nada. Bien, entonces, ¿qué vamos a aprender? En primer lugar, ¿por qué consecutivamente una persona llega no solamente a recibir el patrón del 11-11 manifestado consecutivamente en su vida cotidiana, sino que también hay otros patrones numéricos que tal vez no vamos a tocar en este tema? Seguramente tendremos que ir abriendo esporádicamente qué sucede con el que ve el número 33 consecutivamente, el número 44. Sin embargo, para poder ir entendiendo cada uno de ellos, creo que es importante que de manera fundamental sepamos desde este primer portal por qué razón hay información que va más allá de lo que se enseña en Internet. Digo, hay información introductoria maravillosa, por supuesto, que es muy interesante, que tiene mucha veracidad. Sin embargo, pues es necesario que nosotros podamos enriquecerlo para que de esa forma sepamos por qué razón el número 11 no solamente es un patrón numérico que observan las personas, sino que también se utilizan en algún tipo de prácticas que muchos han llamado ocultistas, en algún tipo de ceremonias, y que inclusive mencionamos parte de las mismas, nosotros las podemos encontrar en gran manera en aquello que se realiza como cumplimiento de seders dentro del judaísmo y que cabalísticamente, volvemos a mencionar, tiene una explicación. Bien, entonces, cuando vemos patrones numéricos debemos de saber algo, que usted está recibiendo una respuesta a aquello que pidió hace tiempo y que probablemente usted olvidó. Y bueno, pues lo más importante es que sepamos nosotros qué hacer para que se acelere, Baruch Hashem, ese proceso en el que nosotros pedimos, y para ello pues vamos a tener que integrar alguno de los 72 nombres de Dios que nos va a ayudar precisamente, que es el nombre de Leoviaj. Nos va a ayudar a precipitar esto inmediatamente. ¿Por qué razón? Porque cuando realicemos esta encendido de luminaria el 11 de noviembre a las 11:11, tenemos un minuto nada más. Bien, entonces en ese minuto tenemos que encender la luminaria y pronunciar 5 veces el nombre de Leoviaj. Ahorita vamos a ver cómo se escribe para que de esta forma se genere la conexión, porque lo que ocurre es que el universo, la divinidad ya respondió, pero no hay quien lo contenga o no hay quien esté dispuesto para conectarse con esa frecuencia energética. Bien, y bueno, pues si le parece, vamos a comenzar con este tema. Y mencionábamos hace un momento, lo primero que nosotros tenemos que tener muy presente es una práctica común que desde hace miles de años hemos estado realizando y que es el Shabbat. Y aquí generalmente nosotros hacemos una interrogante, ¿verdad? La interrogante es, bueno, ¿por qué siempre son dos luminarias? Bueno, recordemos que estas luminarias tienen diferentes significados. Primero, recordemos que se encuentra la columna izquierda, donde encontramos, según el árbol de la vida, 3 esferas que corresponden al rigor, es decir, la sefirá de Binah, la sefirá de Geburah y la sefirá de Ot. Entonces, esa es la columna izquierda. Por eso mencionamos que cuando una persona enciende sus luminarias en Shabbat, debe de estar muy atenta, muy atento a la forma en la que se consumen las mismas, porque es una forma en la que nosotros podemos medir cómo es que energéticamente se encuentra nuestra Neshama. Si ya se encuentra afectada por el estrés, por el trabajo, tristeza, angustia, inará, lashon hará, es decir, todo aquello negativo y que nos lleva a que nosotros ejecutemos más actos de bondad para que de esa forma haya un equilibrio.
¿Cuándo hay un equilibrio? Cuando nuestras velas se consumen de forma apropiada. Bien, y del lado derecho, pues tenemos la columna de la bondad, que corresponde al resto de las esferas que nosotros hemos visto también en el árbol de la vida, que en este caso es Jochma, es Gesed y es Netzach. Bien, entonces si se consume en demasía la vela derecha, primero que la izquierda, significa que ya necesitábamos renovar o conectar espiritualmente. Significa que un poquito más y seguramente iba a haber por ahí algún tipo de manifestación en el tema de estrés, de dolencias, de desequilibrios. Entonces, si se consume la vela derecha, no tiene por qué preocuparse. Significa que, pues, Baruch Hashem, necesitaba usted ya tener esa conexión. Y entonces las dos velas son prácticamente ese pilar que está representado también en el Bet Hamidash, en el Templo de Jerusalén. Bien, entonces por eso es muy importante, como mencionábamos anteriormente, si una persona comienza a ver ese número, es una invitación a que aprenda a ingresar a el Bet Hamidash, al templo de Jerusalén, que construyó el rey Salomón. Bien, entonces, esto de manera primaria es lo que representa las velas de Shabbat. Son dos columnas, bien, así que cuando nosotros vemos el número uno, no nos concentremos en el número uno como tal. Concentrémonos nosotros en los pilares que en ese momento se están manifestando, que volvemos a mencionar, en este caso corresponden directamente pues al número 11, que se escribe con la letra Yud y la letra Aleph. Bien, y si nosotros recordamos qué significa la letra Yud hace referencia a las manos que se encuentran cerradas. Y la letra Aleph, bueno, la vamos a ver más adelante, nos está pidiendo prácticamente que con nuestras manos sea aperturada, se ha aperturado ese puente y de nosotros va a depender, pero esto lo vamos a ver a continuación, ¿bien? Para ello mencionamos la letra Yud. Aquí tenemos la letra Aleph, seguramente ya estamos familiarizados con el contenido de la gematría de este símbolo. Recordemos que la letra Aleph tiene un valor numérico que es precisamente el 1. ¿Y qué significa la letra Aleph en sí misma? La letra Aleph hace referencia a esa capacidad de cumplir y comenzar nuevos proyectos. De ahí, por eso mencionamos, seguramente algo similar hemos escuchado en internet, en algunos videos abiertos, en algunos blogs o foros donde mucha gente comenta. Y sí, de hecho, si esto nosotros lo consideramos en base al significado meditativo de la letra Aleph, es correcto. Pero hay algo más. Es decir, no solamente significa que al momento de que se manifieste este número, ya todo ocurrió por arte de magia. No es así. Recordemos que la parte inferior de la letra Aleph corresponde a una letra Yud. Y esta letra Yud corresponde a lo que en la Kabbalah se denomina como el universo de Asia, el mundo físico, este mundo donde nosotros interactuamos con las demás personas y las almas con nosotros. Y la Yud que se encuentra en la parte superior, que igual está aquí en la letra Aleph, hace referencia al universo de Atzilut. Bien, y Atzilut es lo que se acerca y con lo que nosotros podemos tener contacto mientras nuestra Neshama, nuestra espiritualidad, asciende a estados elevados de conciencia, pero para ello hay un puente, hay algo que separa el cielo de la tierra. ¿Y qué es esto que separa el cielo de la tierra? Algo o alguien que tiene la capacidad de separar o de juntar. Entonces, la letra Bab, que está en la parte del medio, que tiene, volvemos a mencionar, el valor numérico de la letra 6. Recordemos que el número 6 hace referencia al número del ser humano. Entonces, estamos aquí aprendiendo que el ser humano, en este caso la persona que ve el número 1, el símbolo 1, va a tener la capacidad en ese momento de generar verajá o de generar lashon hara o ain hara.
Es decir, algo positivo o algo negativo, y en ese momento va a tener